Uno, gloria al Señor, gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias a Dios una vez más. Mire, un domingo más, amén. Un domingo más, los domingos llegan así, ¿verdad? Como de tres en tres llegan, ¿verdad? Que se va tan rápido la semana, pero gloria al Señor, hermanos. Buenos días y gracias por acompañarnos a todos los que estamos acá. Los que no están acá, los saludamos por el video. Saludamos a todas las naciones y saludamos a todas las familias de la tierra y queremos decirle que ustedes son bendecidas y bendecidos con toda bendición espiritual. Esto no porque yo quiera mandarles esta bendición, dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, aquí en nuestro cerebro, hermanos, estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Así que recíbalo en esta mañana, gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí y poder llegar hasta donde tú estás en esta hora o en el momento en que estás viendo el video. Déjame decirte que tú eres muy especial para la gloria del Señor. Nada más quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15. Martes y jueves en vivo a las 8:15 por Facebook. También estamos acá en nuestro lugar de reunión todos los domingos a las 10 de la mañana. Nuestro lugar de reunión está en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de acueductos, 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. También estamos en YouTube. Puedes buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia y cuando aparece la página le das videos y allí están todos los videos que hemos grabado aquí en nuestro lugar de reunión. Puedes edificarte buscando allí un video o puedes edificarte buscando en Facebook también para la gloria del Señor. Muy bien, hoy tenemos a nuestro muy amado hermano Manuel Porras, el hermano Manuel, quien hoy nos trae la predicación, la enseñanza, gloria al Señor. Así que le damos una bienvenida a Manuel Porras, amén. Sí, así es. Un ministro competente. Manuelito, bendecido. Sí. Amén. Bendecidos hermanos con toda bendición espiritual. Es un gusto poder llevar este mensaje, como decía ahora que hablábamos con el hermano Marco. Nosotros lo que hacemos es predicar lo que está escrito. No somos los que enseñamos la palabra la enseña el Señor. Nosotros nada más llevamos el mensaje de lo que está escrito y lo que se le reveló al apóstol Pablo en ese ministerio de la gracia. Por voluntad del Señor nos ha escogido para poder entender estos misterios y poder llevar y que corra la palabra de gracia. Hoy vamos a hablar un tema que le puse, el libro de la vida. Se habla mucho del libro de la vida, ¿verdad? Y sobre todo en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Casi donde nos dicen que Dios estaba apuntando y borrando y apuntando y borrando, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros en carne hacemos, y eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. De hecho, el libro de Apocalipsis no solo es contrario a lo que el apóstol Pablo enseña, ¿verdad? De cuál es nuestra condición, perfectos, completos en Cristo, ¿verdad? Pablo exalta el sacrificio de Cristo en la cruz y enseña que somos justificados por la fe de haber creído lo que Jesucristo hizo. Claro. Entonces, Apocalipsis enseña todo lo contrario, ¿verdad? Y es contrario también a lo que enseñaron los profetas, ¿verdad? No solo a lo que enseña Pablo, sino también a lo que se enseña en el Antiguo Testamento y que enseñan los profetas, y lo vamos a ir viendo. Vamos a ir donde se menciona, digamos, el primer término, digamos, lo del libro de la vida, que era para el pueblo de Israel, donde se acostumbraba a levantar censos, ¿verdad? Con nombres, y se traía memoria, ¿verdad? Quiénes eran los que tenían que estar como reconocidos ante Jehová para que fueran parte de ese libro de la vida. Vamos a ir a Éxodo 32-31.
Dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Esto, en el contexto que se da, es cuando el pueblo de Israel va hacia la tierra prometida. Y cuando Moisés sube al monte para que el Señor le dé las tablas de los mandamientos, el pueblo se corrompe y entonces preparan un becerro de oro y fiesta, ¿verdad? Y todo lo que ahí sucedió. Entonces Moisés se da cuenta de eso, ¿verdad? Y le dice que perdone a los que hayan pecado y que si no, que también lo borre a él de ese libro de la vida, ¿verdad? Y qué es lo que sucede después, ¿verdad? Porque esos eran precisamente para quienes estaban ahí en ese momento, en ese proceso, digamos, luego de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y al final, esa generación, Dios la destruye. La destruye, ¿verdad? A Moisés no, pero destruye toda la generación que habían y que estaban inscritos en ese libro, en ese censo que se había hecho, ¿verdad? Llamado como libro de la vida, ¿verdad? Pero era para ese grupo en ese momento que Israel estaba viviendo. Ahora vamos a ir al Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69, 27, 28. Aquí David era el que escribía, ¿verdad? El Salmo, y decía: pon maldad sobre su maldad y no echen en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí David se refería a quienes lo estaban persiguiendo, ¿verdad? A quienes lo estaban acosando, ¿verdad? Entonces le pedía al Señor que los eliminara de la faz de la tierra, ¿verdad? Que los exterminara. Dice que sean raídos del libro de los vivientes, ¿verdad? O sea, aquí estaba hablando de los que estaban ahí en carne en ese momento, ¿verdad? Sí. Exactamente, porque era muy común que se llevaran esos rollos, digamos, con la información de quiénes eran los que estaban. Eso era muy, muy común en Israel para ese momento, ¿verdad? Sí, cierto. Ahora vamos a ir a Malaquías, el libro de Malaquías, que es de los profetas menores. Malaquías capítulo 3, y verso 16, dice, ¿lo tienen, hermanos? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro hecho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe, y los perdonaré como al hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Vean, aquí hay dos temas, ¿verdad? O sea, uno, ¿verdad? Cuando dice que todos los que temían a Jehová hablaron cada uno de sus compañeros, Jehová escuchó yo, y se escribió el libro de la memoria. Pero también el Señor aquí empieza a hablar de los que iban a estar después, ¿verdad? Y que iban a poder discernir, ¿verdad? Esto lo podemos ver, digamos, aquí donde dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, porque aún no había actuado, ¿verdad? Sí. Dice: y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y aquí está hablando del sacrificio
¿verdad? El sacrificio de Jesús en la cruz. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Efesios 4, 22. Donde podemos hoy, nosotros hoy predicamos aquí cuáles son nuestras dos naturalezas: la naturaleza carnal, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. O sea, el viejo hombre y el nuevo hombre creado en la verdad, en la justicia y en la santidad de Dios, y el viejo hombre que es el de la carne. Nosotros hemos dicho que tenemos una mente carnal, pero que también tenemos la mente de Cristo. Claro. Eso lo podemos discernir ahora, ¿verdad? Pero en ese pasaje el Señor lo estaba anunciando, que una vez que llegue y venga el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, donde se consumó todo, ¿verdad? Donde se dieron los juicios, donde se quitó el pecado, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo que no es justo. Hoy nosotros entendemos que somos justificados por la fe y que estamos completos y que estamos perfectos y que no hay pecado, ¿verdad? Porque Cristo quitó el pecado. Pero aquí Él lo anunciaba, ¿verdad? Y los otros eran sencillamente, sí, era un libro de memorias, ¿verdad? Para ellos, y les dice, sí, está bien, yo los voy a oír, los estoy oyendo ahora, pero allá en la cruz va a ser diferente. Ahí ya no va a ser el libro de los vivientes, ¿verdad? Ahí va a ser el libro de los eternos, de los resucitados con Cristo, de los que no se están borrando del libro de los vivientes, sino que están escritos desde antes de la fundación del mundo, y ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos que aprender a separar de que cuando a veces se habla del libro de la vida, se hablaba en el término de naturaleza humana, digamos, de quienes estaban en ese momento en el pueblo de Israel, ¿verdad? David lo que clamaba era por justicia, ¿verdad? Y por venganza de los que estaban ahí. Entonces decía que los tenía que raer, que los tenía que eliminar, ¿verdad? Que los tenía que destruir, ¿verdad? Porque eran oponentes en la carne de él, ¿verdad? Pero eso iba a ser en ese contexto, ¿verdad? Pero el verdadero libro de la vida, donde está escrito todo, en el plano espiritual y en el plano natural, y ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Porque era necesario que se pudieran cumplir todas las cosas que estaban escritas al pie de la letra sin que faltara una, ¿verdad? Acuérdense que Jesús dijo que todo pasaría, pero la palabra no pasaría, ¿verdad? Y que se tenía que cumplir hasta la última tilde, ¿verdad? O sea, tenía que cumplirse todo lo que había estado escrito acerca de Él, pero también está escrito acerca de nosotros, ¿verdad? Porque a Dios le plació desde antes de la fundación del mundo predestinarnos y darnos esa ruta y escribir nuestra vida en ese libro donde está todo, claro, donde está todo, sí es. o sea, todo lo que nosotros pasamos. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todas las cosas, ¿sabes? Desde el embrión podemos ver, o sea, que todas las cosas que nosotros teníamos que pasar, o que tenemos que pasar, estaban escritas sin que faltara ninguna de ellas. O sea, a veces uno puede justificar a través de la ciencia muchas cosas, pero hay cosas que no se pueden justificar. Yo tengo un hermano que es médico y me decía, ¿cómo? ¿Quién le dice a una célula divídase en ojo, en nariz, en oído? O sea, ¿quién le ordena a esa célula que se descomponga para que forme ese cuerpo, ¿verdad? Y se divida en las diferentes secciones que tiene el cuerpo? Y ese orden es el orden que Dios ha predestinado para nosotros en el libro de la vida, donde están todas las cosas. Aquí, a David, él entiende que había sido escogido
desde el vientre, desde que era un embrión, Sí, ¿verdad? Desde ahí vio la luz y ya sabía que tenía un propósito específico que cumplir. Igual que Jesucristo, ¿verdad? Igual, o sea, tuvo que cumplir con todo lo que estaba ahí, con todos los preceptos, ¿verdad? La ley se había creado para que él tuviera que cumplirlo. Tenía que pasar por todo, tenía que cumplir la ley, tenía que cumplir con todas las tradiciones, ser presentado en el templo, todo lo que tenía que hacerse como judío, ¿verdad? Y todo eso se preparó de antemano para que él caminara sobre eso, ¿verdad? Es más, bueno, ahora podemos ver algunos pasajes que nos refieren también a eso. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. Manuel, Sí, chico. quería llegar a eso, tal vez cuando dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste del vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Pero lo que quiero decir es cuando dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. O sea, que Dios siempre nos ha vigilado, siempre nos ha tenido, ¿verdad? Aquí uno entiende a dónde Dios deposita su espíritu, ¿verdad? Vea, por eso es que, bueno, la discusión que se ha venido dando sobre el tema del aborto, ¿verdad? O sea, desde que se concibe, Dios pone el espíritu en esas células para que formen el embrión y al final lleguen a ser un ser humano en carne como lo somos, ¿verdad? Pero con un espíritu, ¿verdad? Este es el envase que se forma ahí, que Dios determinó formarlo así, pero desde que empezó a formarse, ya, como dice ese pasaje que decía el hermano chico, ya él está viéndolo, ya está en el proceso. sí, cierto. Hebreos qué, perdón, Manuelito. 12. Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes eran los primogénitos? Los que estaban allá, los que se habían apuntado, pero que todavía no habían recibido esa condición porque Cristo todavía no había llegado y Él tenía que ser el primogénito de todas las cosas. Entonces, pero que estaban ahí. Entonces nos hemos acercado también a esos que habían sido inscritos en los cielos. Dice, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, los que se nos han adelantado después de la cruz, ¿verdad? A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de él. Ahí es donde nos acercamos, ¿verdad? A esa Jerusalén celestial, en esa condición donde sí estaban inscritos todos, donde sí estaba el libro de la vida, ¿verdad? Donde estamos rodeados de ángeles, no en el contexto, digamos, de lo que vivió el pueblo de Israel, que aquí mismo lo dice, ¿verdad? Que se acercaban a un monte que les daba miedo, ¿verdad? Que hasta al mismo Moisés se espantaba, ¿verdad? Y ahora no, es la Jerusalén celestial, la condición, es una condición diferente, porque es una condición espiritual y no es temporal, ¿verdad? Es eterna, ¿verdad? Que Dios también había preparado, ¿verdad? Para eso. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 26.
46, verso 52. No es no, vamos a ir a El 54 no será, ve a ver. Bueno, eso también, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 9:1. Juan 9. Dice, y pasando vio un hombre, ese es un pasaje que muchos conocemos, ¿verdad? Dice, y pasando vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. O sea, vean, hermanos, este hombre Dios lo crió en su carne, ciego de nacimiento. Así es. Lo hizo porque los discípulos llegaron a buscar, a hacer la pregunta para ver cómo lo condenaban, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Por qué es ciego? Algo hizo. No había hecho nada. Sencillamente, ese día él tenía que estar ahí porque Jesús iba a pasar y lo iba a sanar. Y se iba a manifestar la gloria de Dios, porque era necesario que esas cosas acontecieran. Entonces, no era una condición donde, porque nosotros hablamos mucho del tema del libre albedrío, pero hay cosas en las que nosotros no tenemos libre albedrío. Es más, la Biblia no habla de libre albedrío, habla de predestinación, ¿verdad? Y este hombre, algunos podrían pensar que es injusto, ¿verdad? Y que tuviera que pasar no sé cuántos años, no sé qué edad tenía, porque no lo dice acá, pero tenía muchos años, ya era adulto, ¿verdad? De ser ciego, y tuvo que pasar todos esos años ciego porque había un propósito para que ese día Dios le sanara la ceguera, ¿verdad? Entonces, eso estaba escrito desde antes de la fundación en el libro de la vida de ese hombre, porque así tenía que suceder. Y hay muchos otros temas parecidos, hay muchas otras cosas que se dieron parecidos, por ejemplo, en Juan 26:34. Es otro pasaje que también conocemos, ahí adelantamos un poquito. 26:34. ¿Cuál? 26:34. Juan. ¿De qué? De Juan. No, pero no tiene. No es 26, no sé por qué. Sí. Es el que, vamos a ver, el pasaje bueno, ese pasaje lo conocemos, es el que, en el que el gallo, canta, ¿verdad? Que Pedro es negado. Sí. Ahí ven, igual, hermanos, cuando Pedro... Eso es en Mateo 26:34. Juan también, Juan 18, del 15 al 18 también. Vamos a buscarlo. Del 25 al 27, Juan 18, del 25 al 27, Manuel. Juan 18, del 25 al 27. Donde dice que Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Y el otro me decías cuál es ese. Mateo 26. Mateo 26, 71 al 75, Marcos 14, 69 al 72 y Lucas 22, 58 al 62. Mateo 26. 26, 71. Creo que era en Juan, porque en el pasaje de Juan, Pedro llega y dice, no, yo no te negaría,
¿verdad? Lo insiste en que, vamos a ver, en Juan, Bueno, es que aquí estamos hablando ya de la negación, hermano Santo, sí, tiene razón. Ese está más atrás. es Juan 18. Dice Simón, Juan 18, 25. Dice, Simón Pedro estaba de pie calentándose. Y le dijeron, pues, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿no te vi yo en el huerto con él? Así Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, Pedro dijo, no, jamás lo haré. Y al final, no solo ese gallo estaba ahí para cantar precisamente esa hora, ¿verdad? Sí. Sino que también Pedro, a pesar de que él había dicho que no lo iba a negar, Sí. lo negó 3 veces. O sea, que igual Pedro aquí no tuvo ninguna elección, tenía que negarlo. Manuel, y un hombre testificó y dice, yo te vi ahí. Exacto. Manuel, y dice en esta versión, dice, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. Exacto. Y al momento dice que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre, inmediatamente el gallo canta. Sí. Entonces, Pedro iba a hacerlo de esa forma, Sí, claro. así estaba escrito. O sea, Pedro decía, yo no te voy a negar que me caiga una maldición. Y Jesús le dijo, no, usted me va a negar 3 veces Sí. antes de que cante el gallo, y lo negó 3 veces antes de que cante el gallo. Mateo 13:38 es esa cita. Tú me negarás. Manuel, hay otra cita, la de Saqueo, ¿verdad? La de Saqueo. La de Saqueo que le baja de ese árbol porque es necesario que hoy muere. Qué lindo, el cumplimiento de lo que usted está hablando. Mateo, ¿qué es el que van a ver? 13:38 decías. Sí. Mateo 13:38. No, creo que esa. No. Bueno, vamos a ver. Vamos a Mateo 21. Mateo 21. No, pero Mateo no, es Juan 13:38, Manuel. Juan 13:38. Juan 13:38. Yo creo que esa cita solo ahí está, Manuel. Vamos a ver. En Juan nada más. Vamos a ver si es cierto. Sí, bueno, aquí dice, le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Le dice Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, de ningún modo cantará un gallo antes de que me niegues 3 veces. O sea, Pedro estaba convencido hasta que iba a dar la vida por él, ¿verdad? Y Jesús le pregunta, ¿mi vida pondrás por mí? Sí, lógicamente. No. Pedro estaba en la El carne. gallo cantará 3 veces antes de que me niegue, ¿verdad? O sea, el Señor sabía que, Ya sabía. porque así estaba escrito, porque así tenía que suceder. Vamos a ir a Mateo 21, 21:2. Mateo 21:2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Luego de desatarla, traédmela. Y si alguien os dijere algo, diréis, el Señor tiene necesidad de ellos, y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dice, decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. O sea, ese asno, ¿verdad? El pollino es un asno que nunca se ha montado, ¿verdad? Que nadie lo había montado.
había sido parido por el asna y había sido guardado para esa hora, para que el Señor llegara y dijera, allá está, vayan y traigan. O sea, hasta eso, el dueño de esa asna había tenido que criar y tenerlo sin que nadie lo montara, esperando, sin que se lo hubiera dicho, porque así estaba escrito, de que tenía que darlo, que tenía que entregar, mandarlo a traer para que... Predestinado. Todo. Hasta el asno estaba predestinado para estar ese día ahí, para estar ese día ahí listo para que el Señor entrara a Jerusalén montado en ese pollino. Aquí, hermanos, aquí nada es por la casualidad o la suerte. O sea, todo está escrito. Todas las cosas están escritas. Y tienen que suceder como así están definidas. Vamos a ir a Juan 19, capítulo 10. Juan 19, 10. Dice, entonces le dice Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte. Jesús respondió, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no se te hubiera sido dado desde arriba. Por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Vean, hermanos, aquí nosotros a veces creemos que vamos a las urnas y elegimos un presidente. Eso es lo que hacemos en el plano humano, pero el que los pone y los quita es Dios. Así es. Es Dios. O sea, todo lo que está pasando ahora no es algo que acontezca, dice la palabra. Sí. Mire, a Vladimir Putin lo puso en Rusia, lo puso Dios. Eso es cierto. A Biden en Estados Unidos lo puso Dios. A Rodrigo Chávez en Costa Rica lo puso Dios. O sea, aquí Pilato le dice, no sabes que tenga autoridad sobre ti. Le dice, si no se te hubiera dado de arriba, no tendrías autoridad sobre mí. Porque es Dios el que determina hasta eso. ¿Quiénes son quienes nos van a gobernar? ¿Quiénes son los que tienen poder sobre nosotros? Porque es dado por Él. O sea, no es porque usted sea muy capaz. Hay mucha gente que estudia, se forma en ciencias políticas y nunca logra llegar a tener un puesto. ¿Verdad? Porque pues, sencillamente Dios no lo tiene predestinado para eso. Lo tiene predestinado para otra cosa. Pero es Él el que pone y el que quita, el que tiene el control absolutamente de todo. Eso es así. Y era necesario en ese momento que Pilato tuviera esa autoridad que se le había delegado, ¿verdad? Para que sucediera conforme a lo que estaba escrito, lo que los profetas habían dicho, de que lo iban a crucificar. ¿Verdad? A pesar incluso cuando uno lee el pasaje de que Pilato dice que sentía miedo, ¿verdad? Sí. Que sentía miedo, sobre todo cuando los judíos llegaron y le dijeron que se estaba proclamando hijo de Dios, dice que todavía le dio más miedo, ¿verdad? Y por eso dijo, bueno, aquí si me lavo las manos, ya esto no es mío, ¿verdad? Y cuando la mujer le mandó a decir a Pilato, ¿verdad? Exacto. Manuel, se permite para Sí, claro. dice Lamentaciones 3:37, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Es que, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, que al final el control de esto no lo tenemos nosotros. El control de todo lo tiene Él. Así O es. sea, nosotros tenemos nuestra vida, digamos, determinada, ¿verdad? En el libro de la vida. Nosotros simplemente caminamos por esa ruta. Y ahora lo vamos a ver. Vean el caso de Judas. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Judas hubiera dicho cuando le ofrecieron las 30 monedas, no, mire, es que 30 es muy poquito, la verdad es que si no me dan 50, no lo entrego. Sí. No. Dios levantó a Judas para que por 30 monedas, en ese momento, ese día, lo entregara. Es cierto, así es. Y no tenía opción Judas, tal vez no se hubiera llamado Judas, tal vez se hubiera llamado Pedro, pero lo cierto es que Dios iba a levantar un hombre, que aquí nos enseña que fue Judas, para que lo entregara por 30 monedas. Estaba escrito. Para eso, es más, el mismo Jesús lo escogió
como apóstol, ¿verdad? Para que se uniera a ellos sabiendo que era el que lo iba a entregar. Entonces dice, no, ¿cuál libre albedrío tuvo? Tuvo Judas. Ninguno. Dios lo levantó con ese propósito. No se dio cuenta. Sí, exacto. Sí, sí. Sí. Usado por Dios. Y él decía, porque a mí nadie, porque la gran discusión, ¿verdad? Sobre quién mató a Jesús, ¿verdad? Y Jesús decía, nadie me quita la vida, yo doy la vida por las ovejas. Así O sea, es. él entregó, nadie lo podía matar. O sea, él mismo decía ahí, allá en el huerto, decía, yo sé que puedo orar a mi Padre y enviará ángeles sobre mí, pero se debe cumplir la voluntad de él. Igual la voluntad de Dios se cumple en nosotros, igual. O sea, los designios de la voluntad de Dios que nos escogió en el beneplácito y porque quiso, y se cumple en nosotros igual. Sí. Igual. O sea, si Cristo vino y tuvo que cumplir con todo el proceso, ¿verdad? Si Jesús vino en los días de la carne y tuvo que cumplir al pie de la letra todo lo que de él se había escrito, de nosotros también se escribió lo mismo, ¿verdad? Manuel, y ahora que usted hablaba de bueno, nos recordaba lo que este hombre que era ciego, yo me pongo a ver, yo duré 50 años ciego, no conocía esto. Bueno, porque la voluntad de Dios era que no era todavía el tiempo para que fuera revelado. Por eso nosotros insistimos, hermanos y hermanas, nosotros lo que hacemos es enseñar lo que está, traducir o transmitir o transcribir, digamos, lo que está aquí. Pero nosotros no podemos enseñar esto porque esto es revelación de Dios. Es cierto. Y solo si a Él le place revelárselo a alguno de ustedes, nosotros no sabemos a quién se lo va a revelar, a quién no. ¿Verdad? Eso es de Él. Sí. Nuestra labor es predicar el Evangelio que está escrito. Y el Señor sabrá si esa palabra, si ese Evangelio va a llegar a abrir el entendimiento de alguno de ustedes o no. Eso es así. Nosotros aquí no convencemos a nadie, como decía el hermano Marco. No andamos ganando años para Cristo. No. Nosotros simplemente lo que hacemos es tratar de predicar lo que aquí está escrito. Para que si Dios tiene en su plan perfecto revelar este conocimiento, porque no es a todos, es a los escogidos para poder llegar a tener este conocimiento. Vamos a ir a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Pablo decía por ahí un pasaje, decía, porque no hay uno bueno, porque no hay uno que busque a Dios, hablando en la carne, ¿verdad? Y a veces nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos, los que ponemos ese interés en algo, ¿verdad? Y aquí dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el que yo haya decidido venir aquí es porque Dios puso el sentimiento para que yo viniera hoy aquí. Puso tanto el querer como el hacer para que las cosas se den. Ahí lo tiene Dios los preparados. Sí, así es. Bueno, a todos nosotros nos tiene aquí, ¿verdad? Y a los que nos ven también por Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, ni siquiera podemos nosotros preparar buenas obras, ni siquiera de eso somos capaces, hablando en carne, ¿verdad? Sino que Él dice que Él prepara esas obras y nosotros vamos a caminar sobre ellas. Pero las obras ahí están, ¿verdad? Y Él nos manda y nos dice, bueno, a usted le toca hacer esto. Ya las preparó. Ya están preparadas. O sea, no es que yo hoy le digo, voy a salir a hacer una buena obra. No, esa buena obra que yo pienso que voy a salir a hacer hoy, ya Él la había preparado de antemano para que yo vaya y la ejecute. Manuel, vea cómo dice esta versión. Ajá. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas
buenas que preparó, como dijo usted ahora, para nosotros tiempo atrás. Exacto. Somos la obra maestra. Exacto, sí, somos, eso es lo que somos. Vamos a ir vamos a ver, Juan 6:38. Dice, pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado, nada pierda de ello, sino que resucite en el día por ser. O sea, Jesús mismo vino a cumplir la voluntad de Dios que había sido escrita en el libro de los profetas. Sí, ahí estaba escrita para que nosotros la conociéramos. Pero esa era la voluntad de Dios y Él sencillamente vino a cumplir esa voluntad. Por eso, muchas veces cuando los discípulos le insistían que no fuera a Jerusalén, por ejemplo, que le decían, maestro, no vayas a Jerusalén, no sea que te acontezca algo malo, ¿verdad? Sí, había un sentimiento humano ahí, el amigo de Pedro, ¿verdad? Ir allá y él decía, no, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, enemigo, porque estás entorpeciendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es necesario que yo vaya. Así es. Porque eso tenía que cumplirse. Y por supuesto que los discípulos no lo podían entender desde ese punto de vista, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 6:44, un poquito rápido por el tiempo. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, este ha visto al Padre. Pero en el 45, hermanos, está escrito en los profetas, dice, y serán enseñados todos de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. ¿A dónde oímos? Hoy podemos hablar de esto porque ¿a dónde oímos? Y allá cuando tenemos fuego. Exactamente. O sea, aquí venimos aprendidos. Los que vienen a esta fe es porque oyeron y aprendieron allá del Padre. O sea, nosotros venimos simplemente aquí y aquí se nos despierta el chip, ¿verdad? Se nos abre el chip del conocimiento. Pero dice que todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a Él. No venimos aquí, por eso decimos que esto hay que enseñarlo, porque ya nosotros fuimos enseñados y aprendimos allá en la eternidad, antes de ocupar este cuerpo. En la reunión de los primogénitos. ¿Sí? Entonces, eso lo que nos dice es que efectivamente lo que hoy nosotros estamos viviendo en esta tierra ya estaba escrito allá. Ya estaba apuntado allá, ¿verdad? Y ya nos habían capacitado allá además también para venir aquí. Dios se encargó de enseñarnos. Vamos a ir a Gálatas 1, que ahora creo que lo vemos como aquí. Gálatas. Sí, el Evangelio de la Gracia, hermanos, fue revelado y se escribió en los cielos. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Es lo que ese pasaje lo veíamos ahora. Igual, hermanos, Pablo también fue formado y eso lo recibió, ¿verdad? Porque se le tenía que dar desde antes de la fundación del mundo.
Efesios 3, 8. Efesios 3, 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de sacar a la luz cuál es la expresión del misterio escondido de los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al plan de las edades que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Conforme al plan de las edades, o sea, conforme a lo que ya se había escrito, a lo que estaba en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Así es. Qué vacilo que a veces uno cree que hace algo. Nada, Hay veces uno cree que hace algo. nada, sin muletas, es esto. Exactamente. Vamos a Efesios, ahí mismo, vamos a ver, no, 2 Timoteo, capítulo 1. Timoteo 1, 9, dice, segunda de Timoteo 1 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Pero manifestada ahora, mediante la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien por una parte abolió la muerte y por la otra sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. O sea, la vida y la inmortalidad, hermanos, ya estaba dada desde antes de la fundación del mundo. Y lo que dice es aquí, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. O sea, lo que nosotros hoy de lo que estamos participando fue algo que se nos dio desde antes de los tiempos eternos. Y lo que dice aquí es que es manifestado ahora a través del Evangelio, ¿verdad? Y básicamente aquí lo que estamos haciendo es caminando por esa senda que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Lo que está. Y vamos a la última cita de Efesios 1:3. Dice al 14, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, y habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, no la nuestra, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, para una dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Eso resume, hermanos, lo que está escrito acerca de nosotros desde antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida eterna, no solo de la carne, sino también de la vida eterna, Completo. en el que Él
tuvo el beneplácito por su voluntad de escogernos para esta gracia. Y aquí dice al final del versículo, hasta que el pueblo de su posesión sea redimido y su gloria sea así alabada. Amén. Sí, eso. Bueno, hermanos, aquí el tema podría dar como para más, pero por un asunto de tiempo vamos a concluir aquí. Bendecidos, hermanos, espero que de verdad este mensaje les haya permitido crecer más en este claro. Amén, amén, amén.